Buenos días, amigo. Le habla Cristina Blasi y estamos transmitiendo desde Se Dice Libertad Live. Hoy tenemos como invitado al economista Asdrúbal Olivero, quien nos va a hablar de unos temas muy interesantes, que es sobre la deuda de Venezuela y la transición. Buenos días, Asdrúbal, muchas gracias. No, a ustedes, de verdad, gracias a Se Dice por la invitación, por siempre estar a la vanguardia en la discusión de temas de actualidad y temas de economía, ¿no? Para tocar temas que son relevantes. En estos últimos días hemos visto mucha discusión sobre el tema de la deuda externa, sobre el bono PDVSA 2020, si se debieron pagar los intereses, no se debieron pagar los intereses. ¿Cómo está la situación de la deuda externa? Y te quería preguntar, en la transición, ¿qué tanto se puede avanzar para la renegociación de la deuda? Porque eso es un punto bien importante para que se le puedan abrir los caminos financieros o las vías financieras al país. Sí, efectivamente. Mira, el tema de la deuda en Venezuela es complejo, porque generalmente cuando se habla de deuda la gente piensa que son solo los bonos, y en realidad esa es una porción importante de la deuda, pero no la única. Estamos hablando que la deuda externa venezolana o la deuda en divisas contempla, en el caso del gobierno central, los tenedores de bonos, la deuda con bancos comerciales, deuda bilateral con países, deuda multilateral, luego está PDVSA. Entonces en PDVSA también tienes que tener tenedores de bono, otras deudas financieras, deudas con proveedores, deudas de las empresas mixtas, y luego lo que es el tema de la deuda con China, el tratamiento de la deuda con Rusia, específicamente el tema Rosneft, y adicionalmente hay que contemplar otros pasivos externos que tiene el Estado, como por ejemplo los incumplimientos o las deudas por nacionalizaciones y expropiaciones, que también eso obviamente se deben, y en parte una precisión de la deuda comercial. Entonces el monto es bastante amplio. Fíjate que para el año 2004 nosotros contabilizábamos la suma de todas estas cosas en torno a 29.000 millones de dólares. Y esa cifra se ha movido hasta 2017 en torno a 155.000 millones de dólares, es decir, pasó de 29.000 millones de dólares en 2004 a 155.000 millones de dólares en 2017, y para el cierre de 2018, que lo acabamos de estimar justamente para esta conversación, estamos hablando de 145.400 millones de dólares los pasivos externos en divisas que tiene el Estado venezolano. Es un monto muy significativo. Estamos hablando que es prácticamente un poco más de 80%, equivalente a 80% de nuestro PIB. Además, el servicio de la deuda se hace de alguna manera muy oneroso, es decir, para quienes no nos entiendan, el servicio de deuda es los pagos de capital e intereses que hay que hacer anualmente, y cuando tú incluso lo llevas a términos de liquidez, y hay una medida estándar para esto, que es evaluar el monto de tu deuda sobre tu nivel de exportaciones. Bueno, con un nivel de exportaciones que este año puede estar en torno alrededor de unos 15.000 millones de dólares, estamos hablando de que el nivel de deuda de Venezuela es casi 9 veces nuestras exportaciones. Entonces eso te habla de la presión importante que tiene la deuda, y como tú señalabas, es un punto clave que, si no es bien tratado, puede ser un obstáculo relevante que de alguna manera le meta freno
o que se convierta en una barrera a una transición exitosa en Venezuela. ¿Por qué? Porque obviamente hay una parte de esta deuda que estamos en default, que es el nombre en inglés para decir que está en impago, es decir, no se han cumplido los compromisos con los acreedores, y estos acreedores, si bien en este momento están muy aletargados, bastante... digamos, no han sido lo suficientemente agresivos para ir contra la República, contra PDVSA. Yo creo que en parte por la situación política que está viviendo el país, porque además no tienen un interlocutor válido. El peligro que yo observo es que esos acreedores, una vez se dé una transición y ya tú tengas a lo mejor un líder político, podríamos hablar un nuevo presidente, con mandato, con un nuevo equipo económico, y que ya no tengas una figura contra quien ir, van a ser mucho más agresivos. Entonces podemos encontrarnos en una paradoja, ¿no? Que los acreedores han sido bastante benevolentes con el gobierno de Maduro, que además es el que hizo el default, y mucho más duro con el gobierno que venga después, que en realidad está heredando un problema que no generó. Y eso es una realidad que se tiene. Entonces allí hay que evaluar varios elementos. Un punto importante es, primero, para mí lo fundamental es la auditoría. Es decir, realmente debemos, nosotros estimamos 145 mil millones de dólares, pero hay que hacer una auditoría donde el Estado determine efectivamente el tamaño de sus pasivos. Eso es un punto súper importante, porque también hay otro tema que me preocupa, y es que cuando se llegue a un nuevo gobierno aparezcan unos pasivos ocultos o que no hemos contabilizado, o unas deudas que están por allí y estaban. Y entonces, bueno, a lo mejor el monto que yo te acabo de señalar sea menor, o sea, la deuda sea más alta. Esperemos que sea más bien más baja, pero ese es un punto. Entonces creo que hay que hacer una auditoría clave de los pasivos del Estado venezolano. En segundo lugar, luego que tengas la auditoría, es revisar las condiciones de cada uno de esas acreencias, porque los bonos tienen un tratamiento diferente a la deuda con las empresas mixtas, a la deuda con los multilaterales, a la deuda con China y con Rusia. Entonces hay que revisar lo que uno llama coloquialmente la letra pequeña de los contratos. Cómo son las condiciones, qué garantías se entregaron, cómo se estaba pagando. Hay una porción de esa deuda, sobre todo la que es con Rusia y China, que nosotros cancelamos con crudo. Y entonces es importante evaluar esas condiciones, tasas de interés, plazo, o sea, las condiciones globales de la deuda, para poder tener, que para mí es el tercer elemento, que es, bueno, el tratamiento. ¿Cómo voy a tratar entonces esas acreencias, ¿no? Para ir a un proceso profundo de reestructuración y de negociación con tus acreedores. Y la reestructuración no va a ser igual para todo el mundo. No es lo mismo sentarse a negociar con tenedores de bonos, y dentro de los tenedores de bonos, con tenedores de bonos institucionales, grandes fondos, o con tenedores de bonos en fondos más pequeños, fondos más agresivos, lo que llamó Argentina los llamados fondos buitres, que de alguna manera son más inflexibles a reconocer cambios en las condiciones. Entonces eso te puede complicar la negociación, o entenderse con un multilateral, caso BID y CAF, que son dos multilaterales con los que tenemos deudas importantes, o entenderte con Rusia y China. Entonces ahí explico todo esto, hago esta introducción para un poco señalar la complejidad de lo que es el tema deuda en Venezuela, y de las implicaciones a futuro de ese tratamiento de esa deuda, ¿no? Ahora, claro, la deuda en sí es como un paquete o una parte, una pata de la mesa que no se puede renegociar sola. Claro. O sea, el país tiene que darle seguridad a los acreedores de que ellos en el futuro van a poder recobrar sus deudas, y hay que hacerle un plan. Pero para eso se necesita también hacer un plan de cómo recuperar la economía. Y o sea, son como varias patas, y de dónde vamos, cómo vamos a atraer a los inversionistas, y hay que hacer cambios legales, hay que hacer tantas cosas que
¿Por dónde empezamos? No, muy buena ese comentario, Cristina. Fíjate, la deuda o el tratamiento de la deuda tiene que enmarcarse en un plan amplio y profundo de estabilización de la economía venezolana y de su recuperación. No puede ser una medida aislada, como tampoco puede ser una medida aislada desmontar control de cambio. Es decir, en realidad los tratamientos de la economía venezolana hacia futuro, hacia una transición, tienen que estar todos enmarcados y concatenados en una estrategia global de recuperación. Y la deuda es una parte de eso, por lo que tú muy bien señalabas. Es decir, una vez que tú te vas a sentar con los acreedores y donde tú probablemente le vas a pedir, primero, mayor plazo para pagar, porque la concentración en estos años es muy fuerte y no tienes manera de enfrentar eso. Tú primero necesitas poner orden en casa para después pagar. Y segundo, probablemente también vas a pedir algunos tipos de descuentos, de condonaciones y de quita, ¿no? Eso obviamente va a estar dentro de la dinámica de la negociación. Ahora, para tú poder tener, digamos, la contundencia para solicitar eso, tú necesitas presentar lo que tienes detrás. Bueno, el país pasó va a pasar de esta situación A, de donde venimos, a esta situación B. Va a haber un cambio sustancial en términos de condiciones macroeconómicas, en términos de condiciones institucionales, en términos de condiciones de acceso para inversionistas, de garantías a futuro, que de alguna manera busquen asegurar entonces que no repitas los errores que llevaron al default en el futuro, o los minimicen, porque la verdad que no nos vamos a quedar mentira, no van a desaparecer los errores, pero o el riesgo nunca desaparece del todo, pero sí minimizarlo lo más posible. Entonces ese es un punto importante que yo creo que no se puede dejar por fuera, y creo que esa es una de las dificultades que tiene el actual régimen. Es decir, en parte Maduro no puede reestructurar la deuda, no solo porque está sancionado y las sanciones le ponen una limitación a eso, sino porque además no tiene un plan que presentar que le diga a los inversionistas, bueno, mira, dame hoy este voto de confianza porque el país va a mejorar a futuro, sino que más bien lo que se ve es una economía que va en una senda profunda de deterioro, ¿no? Y de achicamiento. Llevamos 6 años de crecimiento. Totalmente, eso hace, y eso es un punto relevante, que nuestra deuda en términos de PIB sea muy grande. Es decir, yo te voy a poner el ejemplo año 2012. En el año 2012, la deuda venezolana era más o menos, en términos de PIB, en términos de tamaño, unos 35 puntos de PIB. Todos estos acreencias que acabamos de mencionar. Y en este momento estamos por encima de 80 puntos de PIB. ¿Por qué ha ocurrido eso? Bueno, uno, porque a lo mejor muchas acreencias han subido, pero también es porque nos hemos achicado. Claro. Para que entendamos la fórmula numerador-denominador. En el denominador está el tamaño de la economía. Entonces, bueno, el nivel de achicamiento de ese denominador hace que en términos relativos la deuda hoy sea mucho más grande en relación al tamaño de la economía, y ya estemos entonces en el top de países más endeudados, no solamente de la América Latina, sino a nivel global, que además es un cambio sustancial, porque mira, una de las cosas positivas que tuvo Venezuela es que tenía unos niveles de deuda bastante manejables, incluso en los primeros años del chavismo. Nuestro tamaño de deuda con respecto a PIB era bastante manejable, nuestro servicio de deuda con respecto a ingresos, a exportaciones petroleras era extremadamente bajo, incluso estábamos en el top de América Latina, solo por debajo de Chile, y eso de alguna manera era un punto a favor que teníamos, en medio de muchas dificultades, la dependencia petrolera, la debilidad institucional que representaba el chavismo. La parte de deuda en esos primeros años, yo te diría por lo menos hasta el año 2010-2011, eran indicadores manejables, sanos. Ya después de ahí, el deterioro ha sido muy pronunciado hasta llegar al default que tenemos ahora a partir de 2017, donde ya vamos a cumplir 2 años incumpliendo algunos de nuestros compromisos, ¿no? Sí. Tenemos algo una bomba de tiempo que yo veo que puede explotar muy pronto, y es el caso de ConocoPhillips. Efectivamente. Que bueno, son 8.500 millones, si mal no recuerdo, que Venezuela está obligado a pagar. O sea, se pide una extensión de plazo, pero bueno, esa extensión de plazo
no puede ser muy larga. Claro, Por otro sí, lado, tenemos esas son parte de las acreencias que te mencionaba por nacionalizaciones, sí, ¿no? Que son un monto significativo y efectivamente. Y otras que vendrán. Y otras que vendrán, saldrán, claro. Ahora, recuerden que el nivel de expropiaciones de empresas fueron muy importantes. En esta contabilidad que yo presentaba al principio de esta conversación, hablábamos principalmente de aquellas expropiaciones y nacionalizaciones de empresas extranjeras que de alguna manera es fácil tener una valoración de los montos, pero hubo muchas expropiaciones a empresas medianas, pequeñas, incluso de capital venezolano, local, no extranjera, que no tenemos valoración de eso. Recordemos, por ejemplo, todas las expropiaciones a fincas que se hicieron. Y bueno, esas personas también van a probablemente ir a buscar que de alguna se les reconozca sus derechos, ¿no? Y es válido. A lo mejor, bueno, se irán a pagar en bolívares, ya se verá, pero lo que te quiero decir es que efectivamente sí, ese es un punto importante. Y ese es un tema que sobre todo va a complicar la operación de PDVSA en el exterior. Ya incluso le complicó la operación de PDVSA en las islas del Caribe. Recordemos que como nuestro circuito refinador estaba muy afectado, o parte del proceso tan agresivo de desinversión que hemos sufrido, Venezuela de alguna forma, por decirlo coloquialmente, tercerizó ese proceso en Islas del Caribe. Pero con el tema de Conoco, bueno, Conoco ha ido o tienen de alguna manera de llegar allí y de tener esa operación o de tomar control de esa operación. A PDVSA eso se le ha complicado. Entonces eso es lo que te puede llevar es a un nivel donde la producción petrolera esté más afectada, esté más comprometida, menos flujo de caja para el país, y por supuesto exacerba los problemas internos que ya tiene Venezuela, ¿no? O sea, si tenemos una industria petrolera en franco deterioro, con todas estas posibles acciones, pudiera realmente ser algo como catastrófico, diría yo. Sí, total. O sea, toda la infraestructura que se había construido a lo largo de muchos años para que fuera una empresa robusta, todos esos activos, o muchos de esos activos ahora pueden ser objeto de demandas. Sí, claro, y sobre todo nuestro activo más representativo, que es Citgo. Parte, bueno, por eso la posición de la presidencia de Guaidó de generar una junta administradora en Citgo y de intentar proteger el tema de Citgo, porque efectivamente, como ese es el único activo relevante que tenemos en el exterior, todos nuestros acreedores, sobre todo todos estos que no les han pagado plata, están yendo contra eso, buscando ver quién se puede quedar con Citgo. Entonces el tema de Citgo está en riesgo, incluso a pesar de que tiene una junta nombrada por Guaidó y que tiene de alguna manera reconocimiento para operar en Estados Unidos por parte de la administración Trump. Hay allí un riesgo importante y por eso creo que se justificaba el pago de los intereses del bono que hizo el gobierno de Guaidó para de alguna manera poder, yo creo que más ganar tiempo y bueno, evitar alguna afectación sobre sí. Bueno, o sea, nuestra principal industria y como más o menos el 95% de nuestros ingresos vienen, de las divisas vienen por petróleo. Efectivamente. Tan frágil, en una situación tan frágil. Efectivamente, sí. Al final, mira, ha habido un desmantelamiento de la industria petrolera. Ya cada vez el ingreso petrolero viene mermando en forma importante como fuente primaria de ingreso, y por eso es que tú ves al gobierno hablando de arco minero y oro, buscando desesperadamente lograr recursos por otras vías, pero por supuesto nunca va a llegar a los niveles que te pueda aportar el sector petrolero, ¿no? ¿Ya? Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. No, bueno, de verdad que agradecido en este tema tan interesante como se dice sobre el tema de deuda, que insisto, es una discusión profunda, amplia, que hay que seguir haciendo. Tiene muchas aristas
este tema y bueno, de verdad que gracias por la invitación y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Seguro. Muchas gracias a ti.